quería reconocer la presencia de nuestros compañeros del Board of Directors de PIA y obviamente de todos ustedes que están compartiendo con nosotros hoy. El área comercial está ahora mismo dirigida por Juan Didi y mi compañera Glorimar Torres y yo le estamos dando el apoyo con los demás comités. Así que yo tengo el honor de estar en este de Patient Centricity y compartir con ustedes en el día de hoy. Como saben, el año pasado iniciamos este compromiso con ustedes de Conectados con los Pacientes y este año pues le hemos añadido el tagline, si me pueden poner el anterior se lo agradezco, el tagline de Juntos en una sola voz y como saben es una iniciativa pues de PIA para compartir con todos ustedes y unirnos para poder seguir dándole un mejor servicio a nuestros pacientes. Tengo el honor de compartir este comité con Amarilis Reyes de MERC, que es la que ahora mismo está liderando nuestro comité de Patient Centricity. También están Anet Rodríguez de ADVI, Gilsa Rivera de Pfizer, Gretchen Vélez de BMS, Maricel Caballero de ADVI, Nancy Agrón de ADVI, Nancy Vélez de Lilly, Robert Bayona, que también ha liderado mucho esta actividad con todos ustedes, de AstraZeneca, Rosa Inés Aufan de Pfizer, Sheila Irizarry de Janssen y Victoria Cunningham de Pfizer. Así que le agradezco, no saben todo lo que este comité ha trabajado detrás y el esfuerzo y el compromiso que tienen para que podamos tener esta actividad todos juntos. Ahora sí que el próximo slide, si son tan amables. El año pasado, muchos de ustedes estaban y saben que el 10 de noviembre hicimos este compromiso todos juntos y llegamos a través de un ejercicio que hicimos a identificar lo que necesitábamos para poder llegar más a nuestros pacientes y poder hacer una diferencia en su calidad de vida. Primero fue que el paciente sea el centro de todo. Hablamos de cómo desarrollar, ¿verdad?, las capacidades de cada uno de los grupos. Cada uno de los grupos identificó el área en que necesitaban quizás mayor ayuda, mayor expertise. También hablamos de desarrollar estrategias de comunicación, ¿verdad?, entre todos juntos para llegar a la población, a los pacientes y a la gente que toma decisiones. Y también hablamos de alianzas estratégicas que desde el año pasado han surgido de muchos de los grupos de ustedes que han continuado ayudándose durante todo el proceso. Así que obviamente hoy queremos volver. El año pasado ustedes compartieron, algunos de ustedes, sus experiencias, sus best practices, como decimos en buen español, las buenas prácticas que los han llevado a ser exitosos. Hoy tenemos otro grupo que lo comparte con ustedes para que sigamos desarrollándonos y ver cómo podemos seguir ayudando a nuestros pacientes. Los dejo con Amarilis. Gracias, Olga. Nuevamente, pues, agradecida por la oportunidad de ser parte de este comité y más que todo por tener un panel tan excelente que yo adoro. He tenido la oportunidad de trabajar por muchos años con los compañeros que van a estar en la mañana de hoy. Y un poco, ¿verdad?, la dinámica del taller que vamos a tener en la mañana de hoy. Vamos a tener 3 panelistas, vamos a tener una sección de preguntas al final, pero también los invito a que compartan todas sus preguntas a través del chat. Tenemos los compañeros muy pendientes de sus preguntas y nos queremos asegurar que se vayan con herramientas, que no se queden en dudas y que de aquí surjan muchas oportunidades y muchas nuevas iniciativas a través de Conectados con los Pacientes, pero más que todo a través de las organizaciones que hoy están presentes y reunidas aquí. Así que vamos a comenzar con nuestro primer panelista en la mañana de hoy. Nos acompaña Iván Lugo. Iván Lugo de la organización Indunir. Iván tiene más de 40 años en sólidos puestos de liderazgo ejecutivo global, gestión técnica, empresarial y general, trabajando con Eli, Monsanto y Merck. Durante sus 21 años en puestos ejecutivos senior en Merck, realizó due diligence, auditorías y transferencias de tecnología para la adquisición de plantas en más de 30 países, donde construyó y administró algunas de las plantas biofarmacéuticas más sofisticadas para la corporación. En 1990 es escogido a ser parte de un grupo del Departamento de Estado de Estados Unidos para evaluar las facilidades de desarrollo y manufactura de agentes biológicos bélicos en Rusia.
Después de su asignación como gerente general abriendo la planta de MSD México en 1995, es nombrado gerente general de la planta de Merck Arecibo en Arecibo, Puerto Rico, en apoyo de 7.000 millones de ventas globales. En el 2002 se integra al Centro Universitario de Investigaciones Industriales, INDUNID, a varias juntas de directores y brinda servicios de consultoría en el sector de ciencias de la vida. Como director ejecutivo de INDUNID, estableció el conglomerado de biociencias de Puerto Rico y con la junta directiva desarrolló estrategias e implementó proyectos para mejorar las oportunidades de innovación y competitividad de las biofarmacéuticas de Puerto Rico. También representa a Puerto Rico con la Organización de Innovación en Biotécnica. Es vicepresidente de la Junta de Voces, la coalición de vacunas, y es designado por el secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos al Consejo de Exportación del Distrito de Puerto Rico. Luego tiene una maestría en Ciencias e Ingeniería Ambiental de la Universidad del Sur de Illinois. Tiene un bachillerato en Biología de la Universidad Interamericana y ha completado con éxito el programa ejecutivo de manufactura de la Universidad de Michigan Ann Arbor y el programa ejecutivo de negocios de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Iván, y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Así que te cedo el espacio para que nos compartas un poco cómo se construye ese network con el paciente como centro para la toma de decisiones. Muchas gracias. Primero quiero felicitar, ¿verdad?, esta iniciativa de Una Sola Voz, porque lo más importante que tenemos en Puerto Rico es precisamente el elemento de colaboración. Hay una necesidad, pero si nosotros colaboramos entre todas las organizaciones y los sectores privados, realmente podemos dar el paso hacia un mejor Puerto Rico y mejor salud para todos. En el contexto del envolvimiento del paciente y cuáles son esas mejores prácticas, ¿verdad?, para una organización, la próxima. Yo tengo definido unos elementos para estas organizaciones, ¿verdad?, donde podemos discutir el ciclo de vida, las estrategias para la reacción de pacientes y las claves de éxito y posibles fuentes de fondos. Así que vamos a comenzar con las definiciones, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad?, entender lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Estas organizaciones de defensa de pacientes, que también se conocen como las organizaciones de salud voluntaria, están trabajando precisamente para compartir todas estas experiencias y poder apoyar en los cambios de personas que laboran o que tienen problemas en la parte de enfermedades y discapacidad crónica. Las áreas donde se envuelven estas organizaciones es la parte de educación sobre enfermedades, ¿verdad?, el apoyo al paciente, relaciones gubernamentales para asegurar que las leyes y los reglamentos atienden las necesidades particulares de cada sector, y la comunicación de salud pública en una forma científica, válida, y el acceso a la atención y a la investigación. Estos son los mayores elementos. Quiero discernir, ¿verdad?, entre las definiciones, porque nosotros tenemos unas organizaciones, lo que se llama Patient-Centered Organization. Pero el futuro se está convirtiendo en Patient-Centric Organization. Y yo quería definir esto porque cuando nos movemos a un patient-centric, donde realmente la data y toda la información que se recoge va a proveer mejores diagnósticos y mejor información para los médicos
y los proveedores de salud, también esas decisiones nos alejan por la tecnología de la participación en la toma de decisiones. Por tanto, cuando estamos moviéndonos hacia esas nuevas usos de tecnología, como lo es la inteligencia artificial, machine learning, big data analytics, pues nosotros tenemos que realmente entender de qué se trata y activar nuestras organizaciones para poder atender los derechos que tienen los pacientes cuando estamos más alejados de esa toma de decisiones, aunque siempre el paciente es la fuente de información, sea patient-centered o patient-centric, pero patient-centric nos aleja más. Próximo. En términos de estos elementos, ¿verdad? Siempre tenemos que tener al paciente primero. Estas organizaciones centradas en pacientes tienen unos elementos principales. Pueden ver las flechitas ahí, ¿verdad? Donde los derechos, las leyes y los reglamentos, la implementación y la aplicación de estos elementos es algo que tiene que ser participativo. Si no es participativo, entonces los intereses controlan el desarrollo de estos leyes y reglamentos y las aplicaciones de ellos. Por tanto, una vez las leyes están hechas, los proveedores tienen que seguir esas. Pero las organizaciones centradas en el paciente tienen que tener esa interacción con los proveedores para asegurar que la aplicabilidad de todos estos procesos y los servicios se hacen adecuadamente. Así que, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? ¿Verdad? Esto va a traer un cuidado personalizado. Esto es la nueva tendencia de la medicina, donde nuestros productos atienden necesidades particulares. Tenemos que tener unas relaciones sinceras, empáticas y robustas, ¿verdad? Que nosotros podamos crear credibilidad. El empoderamiento del paciente, y esto se llama the patient voice, ¿verdad? La voz del paciente, es crítico, es lo más importante, porque si el paciente no se pone primero y se pone adelante de estas organizaciones, pues nosotros realmente estamos perdiendo el norte. Tenemos que asegurar que en el análisis podemos ver cuáles son esos determinantes sociales de la salud, porque sabemos que existen disparidad en la parte de salud, dependiendo de situaciones económicas, dependiendo de diferentes factores sociales donde tú vives, el acceso que tienen. Así que tenemos que asegurar que todos estos factores son críticos en el desarrollo de una organización. Y, obviamente, tener la parte de la coordinación, ¿verdad? Y la colaboración con otras organizaciones. Así que por eso realmente me alegra ver que PIA ha estado trabajando arduamente con este equipo tremendo de trabajo que hay aquí, para poder apoyar al sector de pacientes. Esto no se trata de conflicto, esto se trata de cómo nosotros utilizamos mejor los recursos que nosotros tenemos dentro de todas las organizaciones para, como dice allí el tema de INDUNIF, ¿verdad? Industry, Academia, Government, Working Together. Nosotros tenemos que trabajar juntos.
Próxima. Bien claro, tenemos que tener en cuenta en las organizaciones que existe un ciclo de vida. Esto pasa en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos conceptualizando una organización y tenemos que tener una misión, saber cuál es la audiencia, una visión, ¿verdad? Y esto muchas veces nace del paciente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser creado por una organización, pero el paciente tiene la necesidad, se ve desprovisto de recursos y busca cómo tener un sistema o crear un sistema de apoyo para poder lograr sus objetivos, que es mejorarles la salud de ese grupo de personas que están siendo desprovistos del apoyo que se necesita. Así que la organización tiene un nacimiento, ¿verdad? Tienes que tener unos líderes, ¿verdad? Tienes que tener una estructura y tienes que tener una estrategia. Ahí es donde tú dices, bueno, pues esto es formal, pues vamos a registrarnos en el Departamento del Estado, ¿verdad? Y entonces continúas con esas estrategias, trayendo tu comunidad, ¿verdad? Y ese desarrollo. Una vez tú tienes una organización desarrollada, tienes materiales, tienes líderes, tienes una junta de directores o asesora, ¿verdad? No necesariamente tienes que tener algo totalmente formal. Pues entonces vas y puedes hacer el registro de la 501C3 en el IRS, que te va a dar mejor acceso a fundaciones. Así que si tú quieres accesar fundaciones grandes a través de otras organizaciones, Bill and Melinda Gates y todas estas otras organizaciones, debes tener el registro de 501C3. Ahí todo el mundo te conoce, ya te desarrollaste, ya sabes que tienes una organización de pacientes y llegas a una madurez, ¿verdad? Ahí tienes todos tus objetivos claros, tienes una transparencia, tienes credibilidad como organización, ¿verdad? Y tienes ese reconocimiento que se necesita para poder hacer cambios en las leyes y reglamentos y apoyar a esos pacientes. Pero como todo, si no te reinventas, te mueres, ¿verdad? Así que tenemos que adaptarnos en la nueva realidad y por eso fue que al comienzo les hablé del Patient Center, porque hay cambios que se avecinan y esos cambios pues tenemos que adaptarnos a esas realidades. En la esquina no voy a ir al detalle, pero esos son elementos, ¿verdad?, de una organización que deben considerar y tener para poder tener esa formalidad. En la próxima. Así que, ¿a dónde llegamos, verdad? Pues nosotros necesitamos asegurarnos que tenemos otras personas, ¿verdad? Soy un paciente de Alzheimer y necesito desarrollar el apoyo de ese sector y hay que crear una organización que atienda mi necesidad específica porque estoy en un centro convaleciendo y no tengo el apoyo que necesito y todavía no estoy en unas etapas tardías. Así que vamos a desarrollar, vamos a trabajar, vamos a atraer a esos proveedores, vamos a identificar y establecer esas relaciones que se necesitan. ¿Dónde están esos líderes comunitarios, verdad? Y esas organizaciones afines que nos pueden apoyar. Y vamos a establecer esas estrategias promocionales. Hay un documento que está ahí a mano derecha. Yo participo del National Health Council
Y es una organización, para el que no la conoce, muy importante porque esa organización aglomera a muchas organizaciones sin fines de lucro, precisamente todas las organizaciones de pacientes, Parkinson, cáncer y diferentes tipos de organizaciones, y también compañías que apoyan todo este sector. Así que ellos tienen una guía, que es lo que está ahí, y esa guía es para hacer lo que se llama un value assessment. Así que cuando ustedes se van a enfocar en una actividad, eso es una herramienta excelente para utilizar, para poder hacer esa evaluación, ¿verdad? De dónde están esas necesidades y cómo se va a trabajar y dónde tú te vas a enfocar. Porque no podemos hacerlo todo, tenemos que hacer lo que podemos hacer. Y esta herramienta pues, nos ayuda a enfocarnos. Así que búsquenlo en el Internet, National Health Council. La próxima. Y ya estoy casi terminando, ¿verdad? Pero este slide está bien visto. Pero es importante, ¿verdad? Porque entre las claves del éxito, lo mencioné al principio, es la credibilidad. Así que si nosotros vamos a tener credibilidad, tenemos que tener una misión clara, unas expectativas y unos beneficios de un frente único. Tenemos que entender la necesidad del paciente y grupos de pacientes. Así que, ¿dónde estamos en términos de la voz del paciente? Entender la historia del ciclo de vida, de envolvimiento del paciente, porque una vez el paciente se cura, lo más seguro ya no va a estar en la organización, o posiblemente se motive a continuar y ser todavía más activo. Así que está de nosotros el poder mantener ese grupo activo. Y tenemos que asegurarnos que se identifican líderes, planes de sucesión, porque la gente no necesariamente se fueron para Estados Unidos, se mudaron. Así que necesitamos asegurar que existe una sucesión y siempre evitar el conflicto de interés. Lo que puede matar una organización es el conflicto de interés, sea percibido o sea real. Así que tú tienes que evitar la percepción en términos de conflictos de interés. Acuérdense que la percepción es realidad para el que no conoce. Establecer un plan de educación y aprender de expertos, ¿verdad? Estamos hablando de ciencia. Acuérdense que la ciencia es un proceso de aprendizaje. La ciencia cambia y cambia con información, con data. Necesitamos asegurarnos que tenemos la última información al día y para eso pues hay fuentes confiables, journal, no, perdónenme, la Comay y otros medios sociales, ¿verdad? Que realmente motivar a la transparencia, la confianza para preguntas y compartir socialmente, hacernos dueños de ese diseño y promover para traer esa masa crítica. O sea, si nosotros no somos parte del diseño, somos extraños. Así que todo el mundo tiene que ser parte. Establecer dirección, líneas de comunicación, retroalimentación. Objetivos claros y alcanzables. Expandir la red de contactos e influencia. Si tú no tienes contactos y no te mueves, no puedes hacer nada. Y una estabilidad económica. Y de eso es el último slide. Establecer los modelos de coalición y las comunicaciones y relaciones consistentes. El término de los fuentes de fondos yo los clasifico en tres áreas: fondos organizacionales, fondos programáticos y fondos de proyectos especiales.
Los fondos organizacionales es lo que mantiene la organización viva. Tú tienes que tener una base, separar un 20-30% para que tú puedas tener una oficina, tú puedas hacer actividades, tú puedas tener tus empleados o compensar a los voluntarios. El fondo programático, que serían grants de fundaciones. Para darte un ejemplo, tenemos fondos que se utilizaron para la compra de vehículos, ¿okay? Y eso vino a través de fundaciones, ¿verdad? De organizaciones que apoyaron que se pudieran comprar esos vehículos para poder movilizar a nuestra gente, para poder hacer pruebas de campo, etcétera. Y los fondos de proyectos especiales, ¿verdad? Ya Lili estará hablando de eso, ¿verdad? Pero COVID fue un ejemplo, ¿verdad? De una subvención del gobierno federal a través de gobiernos locales. Así que ahí son proyectos mayores. Así que esto da una base, ¿verdad? Para los elementos que ustedes deben estar considerando. Y siempre es recomendable tener una persona dedicada a la administración y a esos fondos, a buscar esos fondos, porque eso no es fácil, pero es esencial para la sobrevivencia de una organización. Y con eso me callo. Excelente, excelente, gracias. Queremos aplaudirte aquí, todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Iván, por compartir información tan valiosa. Les recuerdo a todos los que están conectados que pueden compartir sus preguntas a través del chat. Y quiero estar compartiendo un poll para ver cuánto aprendieron o qué se llevan de la presentación de Iván. Pero antes quiero resaltar 2 puntos interesantes, Iván. Mencionas la parte de la estructura a través de 501C3, ¿verdad? De registro del Departamento de Estado, y la estructura que te da para no solamente identificar oportunidades de fundraising en Puerto Rico, sino también fuera de Puerto Rico. ¿Qué tan fácil o difícil es ese proceso? Me gustaría que lo compartieran brevemente, sí, para el beneficio de los que están conectados. Es interesante porque para poder hacer la aplicación, en nuestro caso, y también lo hicimos con Voces, y tú tienes que tener gente profesional que te pueda apoyar para poder poner toda la información. Eso te ayuda también a estructurarte. En el caso de Indunif, nos tomó alrededor de 6 meses de poner toda la información, y esto es una organización que tiene en Puerto Rico 40 años. En el caso de Voces, es una organización que tiene 10 años, pues también nos tomó de 6 meses para poder poner todo. Una vez tú lo tienes, eso va al gobierno federal, tienes que asegurarte que no hay conflicto, ¿verdad? Tienes que tener material didáctico, tienes que tener pruebas de todo lo que tú haces. O sea, que tú tienes que tener una organización funcional para aplicar una 501C. Y eso se vuelve en un documento bastante voluminoso, el cual pues 3 meses ya te dan la aprobación de ser así, y entonces tú utilizas eso cuando estás haciendo tus aplicaciones a diferentes tipos de propuestas. En el caso de nosotros en Indunif hacemos propuestas en NIH, NSF, EDA, a diferentes agencias federales. En el caso de Voces, pues con el departamento HHS y CDC, el departamento de salud, parte de los requisitos y muchas otras organizaciones, o sea, Direct Relief,
facilitado también muchos fondos a voces. Así que realmente es importante, pero tiene que haber existir una estructura y ya estar operacional para poder hacer esa aplicación. Excelente. Gracias. Amarilis, yo le quisiera añadir que en base a la experiencia que Iván comparte, que si la organización está empezando a nacer, ¿verdad? Y tiene la estructura que Iván ha mencionado, pues mientras más temprano solicitemos la 501C3 es más fácil. ¿Por qué? Porque precisamente tanto Indunit como Voces, nosotros la sometimos un año después de estar creado, pero en un año habíamos hecho un universo de actividades, eventos, proyectos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que te pide es la evidencia de cómo montaste esto. Así que si inicialmente tú comienzas con la estructura que Iván le mencionó, pues va a ser mucho más sencillo el proceso tanto. Y otra parte que Iván mencionó es el hecho de registrar la corporación al Departamento de Estado como una organización sin fines de lucro, pero no se puede quedar ahí. Hay que someterla al Departamento de Hacienda como una organización sin fines de lucro y también pasar por un proceso de escrutinio, porque mucha gente piensa, ¿verdad? Y conozco muchas organizaciones que simplemente creen que con registrarla en el Departamento de Estado ya son un non-profit aprobado y no funciona de esa manera. Y tal vez eso puede ser un tema para que traigamos en otra ocasión en más detalle. Pero quería, perdón, no que interrumpa, Iván, pero quiero aprovechar el espacio para invitar a todos los que están conectados y entiendan que esto sea un tema de valor que les gustaría retomar en otro tema, nos lo compartan en el chat. Al final vamos a tener también una encuesta, ¿verdad?, sobre el evento en general y vamos a tener un espacio para que nos puedan sugerir temas y los invito, ¿verdad?, a que nos compartan y nos hagan saber si es un tema de interés para nosotros tocar más adelante. Perdón, Iván, ibas a No, abundando a lo que Lili dice, tienen que asegurarse de que si van a hacer el proceso de formalizar la organización, tienen que tener la parte administrativa bien clara, tienen que tener contabilidad, una organización de contabilidad, ¿verdad?, por contrato, tienen que asegurarte que se hacen las planillas trimestrales, o sea, esto conlleva un proceso administrativo que tienes que tener en su sitio, porque si no, pues puedes perder claramente la certificación. Gracias, Iván. Gracias por esas increíbles herramientas. También les comparto que vamos a estar compartiendo a través de Conectados por los Pacientes la página web, pero también en el chat algunos de los enlaces que compartió Iván para el beneficio de todos. Y ahora, antes de movernos a nuestro segundo tema, voy a estar compartiendo un poll porque quiero saber, y deben de estar viéndolo todos. Una pregunta para todos los participantes, me gustaría que contestaran. Elementos de una organización centrada en el paciente, ¿qué elementos debe de incluir? Cuidado personalizado, relaciones sinceras, empáticas y robustas, empoderar al paciente, considerar determinantes sociales de la salud o todas las anteriores. Bien, aquí estoy viendo que están contestando. Iván, vamos a ver qué tú crees. ¿Están aprobando? Muy bien, la mayoría, un 92%, contestó todas las anteriores y es correcto. Todos los elementos de organización centrada en el paciente deben de incluir el cuidado personalizado, las relaciones sinceras, empáticas y robustas y empoderar al paciente y considerar determinantes sociales de la salud. Así que muchas gracias, Iván. Por aquí nos vamos moviendo para nuestro próximo el tema, que es, ¿verdad?, bajo el lema un solo mensaje a través de múltiples canales. Estoy muy contenta de recibir a Lilian Rodríguez de la organización Voces. Voces es una coalición multisectorial centrada en la comunidad, dedicada a la promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la inmunización con estrategias diversas basadas en evidencia. Fue fundada en el 2013 por Lilian Rodríguez Capó. Cuenta con la colaboración de sobre 100 entidades e individuos en el campo de la salud en Puerto Rico. Actualmente es reconocida como una organización con certificación 501C3 y en cumplimiento con las regulaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde su creación, Voces ha tenido un impacto significativo en la educación y promoción de la inmunización a través de iniciativas diversas,
campañas educativas y eventos nacionales en colaboración con asociaciones profesionales, el Departamento de Estado de Puerto Rico y entidades no gubernamentales. Estos esfuerzos de concentración integral han dado lugar a darle un tema de la actualidad a la inmunización, a la aprobación de política pública, mejor cobertura y regulaciones innovadoras que han acercado a Puerto Rico a garantizar un acceso adecuado a las vacunas para un segmento amplio de la población. Rodríguez Capó remarca la ayuda de los voluntarios y resalta además la influencia de mentores como la doctora Antonia Coelho, primera hispana cirujano general de Estados Unidos, la doctora Concepción Quiñones de Longo, pasada directora interna de salud, la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de salud bajo el liderato de Mellado, así como el secretario de salud, el doctor Johnny Ruyan, fallecido en el 2019. Para la principal oficial de voces, quien se describe como una líder comunitaria muy preocupada por la salud pública de mi país, enfocada en ayudar a la ciudadanía a entender por qué es tan importante prevenir las enfermedades a través de la vacunación. Su vocación de servicio se remonta a sus años formativos en las niñas escuchas. Así que, bienvenida, Lidia. Qué gusto tener, por más gente, porque ya hemos conversado la mañana, pero qué gusto tenerte y encantada de que puedas compartir con todos los que están conectados, ya identificando esa estructura, qué estructura necesitamos como organización, cómo construimos este mensaje único a través de diversos canales. Perfecto, muchas gracias y buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí, sobre todo con estos dos panelistas maravillosos y sobre todo porque ambos son miembros de la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, VOCES. Es un modelo de coalición, así que yo voy a enfocarme en cómo precisamente bajo ese modelo de coalición construimos un mensaje para ser más efectivo. Así que pasamos a la próxima. Primero que nada, pues a manera de resumen, primero que nada, pues somos una coalición multisectorial sin fines de lucro, ya se ha dicho varias veces, fuimos fundadas en el 2013 y contamos con la certificación de la 510C3 y también con la certificación del Departamento de Estado y de Hacienda de Puerto Rico. Y solamente quiero reforzar que no se mencionó ahorita, que hoy en día para usted someter un grant o una aportación inclusive de la industria farmacéutica, uno de los primeros requisitos que se le exige es tener esta certificación. A veces tenemos un poco de miedo por la formalidad que esto conlleva, sin embargo, los beneficios, y esto se usa mucho en la vacunación, versus los riesgos que puede representar, pues vale la pena hacer el compromiso, cumplir con toda la regulación que este tipo de certificación tiene. Ya hoy contamos con más de 100 organizaciones aliadas al tema de prevención y trabajamos mucho con la parte de abogacía social. ¿Y por qué es importante la abogacía? Porque precisamente se ha estado hablando durante la conferencia anterior y los saludos de bienvenida, cuán importante es trabajar con el tema de la política pública. Y la política pública, cuando uno es una 510C3, usted puede abogar, pero no puede hacer cabildeo. Es bien importante que tengamos esa diferencia entre lo que es construir un mensaje de abogacía versus trabajar con lo que es el cabildeo. Así que nos vamos a la próxima slide. Hablándoles un poquito brevemente de voces, pues les quiero mencionar que nosotros tenemos unas metas organizacionales bien claras y definidas. Entre ellas es mantener la cobertura de inmunización en los niños y adolescentes basado en las recomendaciones de una entidad llamada el Comité Asesor de Inmunización a nivel nacional. Mejorar y mantener una cultura de inmunización en la población adulta y sobre todo el acceso a la salud. Nuestra tercera meta organizacional es apoyar el ecosistema de atención médica y de otras entidades en la preparación de respuestas de desastres y emergencias. Esta meta organizacional se incluye posterior al huracán María y creo que es importante invitar a las organizaciones a que también revisen sus planes, porque lamentablemente después del calentamiento de la discusión del calentamiento global, vamos viendo cada vez cuán amenazados, y si reconocemos, Puerto Rico lleva casi 7 años en una respuesta a emergencia, por lo tanto usted tiene que revisar sus planes como organización y poner un poco de este plan dentro de su plan de trabajo. Empoderar a las comunidades para que actúen y promover una cultura de prevención en salud. Pudiéramos decir que son comunidades, pero dentro de las comunidades están los pacientes, están los individuos, están las familias. Así que nosotros lo que hicimos englobar en comunidades porque entendimos después del huracán María que cuando queremos intervenir en una comunidad o en una familia
tenemos que entender y tener esa relación estrecha con esos líderes comunitarios que al final conocen dónde vive el paciente que tiene Alzheimer, dónde vive el paciente que tiene demencia, dónde vive el paciente encamado, dónde vive el paciente que tiene diabetes o cualquier otra condición. Así que si nosotros empoderamos a estos líderes comunitarios, se convierten en la voz del mensaje que su organización, y en este caso de la vacunación, quieren llevar. Y por último, que no es menos importante, y es reafirmando el mensaje que dio Iván, es asegurarnos en el desarrollo y en la sustentabilidad económica de la organización. Hay unas cuantas lecciones aprendidas que puedo compartirle de voces, y es básicamente que a veces nos envolvemos tanto en lo programático que a veces olvidamos trabajar esta sustentabilidad y acabamos de crear un comité que solamente se dedica por lo menos una vez a la semana a trabajar con fuentes de financiamiento, desarrollando propuestas y desarrollando ya sean programas programáticos o simplemente en las diferentes fuentes que Iván nos mencionó, como tal vez lo que es el gasto administrativo, o el gasto programático o alguna necesidad específica que tenga la organización. Así que estos son, ¿verdad?, nuestras metas organizacionales, y lo traigo más bien para que conozcan un poco de voces, pero más que nada para que entiendan que toda organización tiene que tener unas metas claras y definidas hacia dónde quiere dirigir el mensaje de su organización. Pasamos a la próxima. Entonces, muchas de las organizaciones nacemos, ¿verdad?, desarrollando programas de hacer clínicas de diabetes, en el caso de nosotros hacer clínicas de vacunación, porque existe un problema de acceso. Pero a veces nos quedamos, ¿verdad?, trabajando en los programas y en los programas y en los programas, y son programas excelentes, no tiene nada de malo tenerlo. Pero si no identificamos el problema real que tenemos en base a política pública, en cambiar la normativa, en identificar qué es lo que nos está impactando y por qué ese problema está surgiendo, realmente tenemos que reconocer que lo que le estamos poniendo es una curita al problema. Así que parte de lo que quiero motivar a la audiencia es precisamente a que identifiquemos cuáles son los problemas reales que vemos dentro de la área específica que estamos trabajando, y quiero usar ejemplos, ¿verdad?, específicamente que es el que domino, que es el área de vacunación, y cómo poniendo la curita no podemos desatender lo que es manejar el problema y lo que es identificar y cómo lo podemos manejar. Así que recordemos esto, cuando trabajamos un programa, que veamos si estamos poniendo una curita a un problema real, y tenemos que entonces empezar a identificar. Entonces, ¿cómo construimos el mensaje? Podemos pasar a la próxima página. Pues primero que nada tenemos que identificar el problema. O sea, si yo estoy haciendo clínicas de vacunación es porque en un momento dado, tal vez en el 2014, 2015, 2016, no existía una red robusta de acceso a la vacunación. Pues lo mismo pasa en el tema de diabetes, lo mismo pasa en el área de cáncer, lo mismo pasa en cualquier área de salud que queramos atender. ¿Cuáles son esos posibles retos, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar? ¿Cuáles son esos posibles tomadores de decisiones que pueden cambiar que ese problema que yo estoy atendiendo a través de un programa, pues pudieran cambiar esa situación? Y eso no quiere decir que es que la organización va a desaparecer, como muy bien dijo Iván, nos tendríamos que reinventar. Y decir, bueno, pues ya yo atendí este problema, vamos al próximo problema. ¿Cuáles son los posibles colaboradores? Porque el trabajo no lo podemos hacer solo. Y a veces vemos, incluyendo hasta en instituciones gubernamentales, incluyendo en organizaciones, como por ejemplo, tenemos 3 oficinas atendiendo sin comunicación entre ellos un mismo problema, sin necesidad de entender que a lo mejor si lo hacemos juntos, fortalecemos la organización y segundo, mejoramos la utilización de nuestros fondos. ¿Cuáles son esos posibles colaboradores? Como expliqué. Luego, conocer la política pública actual. No estoy hablando solamente de la política pública local. Estoy hablando de la política federal que pudiera estar impactando el problema, la política local que pudiera estar impactando este problema o creando esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un territorio de los Estados Unidos, eso no lo podemos despintar, y muchas veces la ley federal va por encima de la ley estatal. Y cuando tenemos que implementar política pública, si la ley federal no apoya ese cambio en la política pública, pues no estamos haciendo nada. Así que definamos claramente cuál es esa política pública que existe para entonces poder establecer si el problema que tenemos que resolver tiene que ver con política pública, tiene que ver con acceso, tiene que ver con qué área específica que vamos a estar trabajando. ¿Quiénes son los posibles tomadores de decisiones? Que ya lo había mencionado arriba. Como tal, pero también
desde el ámbito a nivel de industria, a nivel de organizaciones de pacientes, a nivel de aseguradora, a nivel de gobierno, a nivel de gobierno federal. O sea, tenemos que entender, ¿verdad?, nuestro ecosistema completo para poder entonces establecer un plan. Y sobre todo ponerle cara a esa enfermedad o causa que queremos traer. ¿Por qué es importante? Porque si no identificamos para la población en general esa cara, y voy a poner ejemplo, y que esa cara no se nos olvide. Susan G. Komen era una mujer que padeció cáncer y esa persona murió y su familia decidió crear, esa es la historia que conozco, decidió crear la fundación. Hoy por hoy es una organización internacional. Así que las voces de Raiza, pues fue una joven que murió de cáncer cervical, y nosotros la tomamos como historia para ponerle cara a la enfermedad y que la gente se pueda identificar, los pacientes con la misma condición se puedan identificar. Así que esto es alguna de las cosas que tenemos que tomar, ¿verdad?, cuando construimos el mensaje. Así que vamos un poco a la próxima. Entonces, ¿cómo, ¿verdad?, un poco paso a paso podemos ir construyendo este rompecabezas? Y lo quise coger de esa manera porque es un rompecabezas lo que tenemos que construir. Y cada uno de los, ¿verdad?, de estos stakeholders que se van a unir a trabajar de manera colaborativa tienen que ser parte de la construcción. Como bien dijo Iván, primero para que te sientas parte, para que adoptes realmente ese plan que estás estableciendo, para que veas cuál es tu rol dentro de ese plan, es importante. Así que, primero que nada, establecer un grupo de trabajo multisectorial. Cuando digo multisectorial, ¿a qué me refiero? Organizaciones de pacientes, academia, científicos, incluyendo, integrando al gobierno, a esas entidades de gobierno que tienen que intervenir para ese proceso de toma de decisiones, porque si todos analizamos el problema juntos, vamos a encontrar soluciones. Dijimos ahorita definir el problema, definir los retos, establecer una meta medible y alcanzable. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver ahorita, que es un ejemplo que les quiero dar, en el caso de la vacuna de VPH, que es uno de los success stories que tiene esta coalición, pues fue definir que la Organización Mundial de la Salud decía que para el 2020 teníamos que tener el 80% de nuestras niñas vacunadas, y nosotros establecimos y adoptamos esa meta y le pusimos una más a corto plazo, que era crecer un 10% anual. Las metas tienen que ser medibles y alcanzables, porque a veces son muy inspiracionales y llegar a ellas nos frustra, nos causa necesidad, o sea, ansiedad innecesaria. Identificar estos grupos de tractores y cuáles son sus mensajes realmente y cómo podemos trabajar, cómo pudieran obstaculizar la meta. Establecer un plan de trabajo en equipo y tener una línea de ejecución. ¿Para qué tiempo voy a tener esto? ¿Para qué tiempo quiero lograr lo otro? Y eso no está escrito en piedra. Pueden haber modificaciones, ¿verdad? Surgen emergencias de salud pública, surgen huracanes, surgen terremotos, no conseguimos los fondos. Hay muchas razones por las cuales ese plan de trabajo pudiera haberse afectado, pero lo importante es que lo tengamos, que vayamos revisándolo poco a poco. Identificar los fondos necesarios para ejecutar estas iniciativas. Como bien dijo Iván, hay fondos estatales, federales, organizaciones, empresas que donan fondos, fundaciones locales ¿verdad?, y extranjeras que pudieran pensar que nuestra misión como organización puede ser respaldada y auspiciada. Ponerle cara a la causa, y aquí quiero añadirle, ¿verdad?, que adicional a tener esa cara, pues es importante tener datos científicos basados en análisis por expertos que nos ayuden a fortalecer la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a coger el ejemplo de Raiza. Raiza era una mujer, una sola mujer, pero esa mujer representa el sexto cáncer más frecuente en Puerto Rico que le da a las mujeres. Ese dato no se lo inventó Voces, ese dato sale de los estudios que ha hecho el Centro Comprensivo de Cáncer en conjunto con la organización, la Sociedad Americana contra el Cáncer, y así por el estilo. Vamos buscando data que le dé credibilidad a esa historia, porque si no se queda en una historia aislada de un solo paciente. Y ese paciente representa a todos los pacientes que puedan tener esa condición. Así que cuando unimos la parte anecdótica con la base de datos y con la investigación científica, le damos fuerza al mensaje que estamos construyendo. Y en nuestro caso en particular, nosotros todo lo basamos en evidencia científica, porque si no nos vamos a lo que es la pseudociencia, ideas que parece verdad, pero realmente cuando miramos la data no sostiene la historia que estoy contando.
y sobre todo monitorear y medir los resultados, ¿verdad? Constantes que vamos viendo. Si monitoreamos ese plan que hicimos, podemos cambiar, ¿verdad? Si hay que cambiar la estrategia un poco, la iniciativa que vamos a construir para llegar a ella. Así que yo quiero, ¿verdad? Compartir con ustedes estos 7 puntos para ir paso a paso de cómo podemos ir construyendo el mensaje y sobre todo que el mensaje que se construye en un equipo multisectorial tiene que ser compartido con el mismo mensaje todo el mundo, llevando el mismo mensaje todo el mundo, y eso va a crear una sola voz y ser más fuerte y más contundente para lograr crear cambios en ya sea política pública o ya sea en algo específicamente que queremos lograr. Pasamos a la próxima. Entonces, ahora quiero compartirles para que ustedes puedan ver cómo desde el 2014 nosotros hemos creado toda una estructura y todo un network donde clave. Cada organización mantiene su propia misión, mantiene su propia visión, mantiene su propio plan de trabajo y sobre todo mantiene su propia recaudación de fondos. No absorbemos ni invadimos el trabajo que ellos están haciendo, sino que estamos trabajando en un problema específico, atendiendo una situación específica. Y no hay que tener temor en integrar a la parte comercial, con la parte científica, con la parte académica, con la organización de pacientes. Muchas organizaciones de pacientes a veces rechazan el tener la industria farmacéutica, en este caso particular, ¿verdad? Que genera los medicamentos y desarrolla los medicamentos, porque dicen no, porque entonces nos vemos, o no quiere incluir al gobierno, porque entonces nos vemos. No, para tú poder lograr realmente un cambio en cultura, tienes que trabajar con la política pública, por lo tanto, tienes que tener a todos los actores sentados en la mesa, construir el mensaje, y entonces cuando has construido el mensaje lo llevas hacia adelante. Vamos a la próxima. Entonces, ahora quiero compartirles bien brevemente la historia de éxito del BPH en Puerto Rico y vean cómo a través de un plan construido desde el 2014 en colaboración, en aquel momento éramos como 19 o 20 stakeholders, entre ellos la Sociedad Americana contra el Cáncer, el Centro Comprensivo de Cáncer, el Departamento de Salud, Departamento de Educación, el departamento los ginecólogos, los pediatras, las diferentes organizaciones, las aseguradoras, nos sentamos, la industria, nos sentamos a ver dónde estaba Puerto Rico en versión de dónde estábamos en el 2013 o 2014. Para que ustedes tengan una idea, Puerto Rico en aquel momento tenía aproximadamente un 22% el nivel de la vacunación en las niñas y un 14% en los varones. Así que juntos construimos el plan. Este plan se empezó a implementar y a monitorear. ¿Cuáles 3 factores identificamos en los detractores? Si le queríamos llamar así, eran los medios de comunicación, cómo comunicaban a la audiencia la condición, la enfermedad o la utilización de esta vacuna. Los líderes religiosos fue otro grupo importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una enfermedad sexualmente transmisible, pues necesitábamos que ellos entendieran cuán grave era la situación del cáncer cervical en Puerto Rico en aquel momento, y sobre todo era una enfermedad que se hablaba de la vacunación, pero no se hablaba de una cara. Y pues Dios nos hizo el regalo de darnos la historia de Raiza y su familia que nos permitió hacerla. Así que empezamos a trabajar de política pública. Y para que tengan una idea, la primera política pública que creamos fue crear el Awareness Month en enero, para que todas las agencias gubernamentales, estatales, privadas nos enfocáramos en que en el mes de enero se hacen un sinnúmero de actividades. Se trabajaron talleres con los periodistas, se trabajaron reuniones privadas con los líderes religiosos y foros también de discusión, y se empezó a trabajar el movimiento de las voces de Raiza. Pasamos a la próxima. Luego continuamos en ese proceso educativo, y cuando nos sentimos preparados, en el 2007 presentamos nuestra primera petición formal al Departamento de Salud para que esta vacuna fuera parte de los requisitos escolares, porque era parte de las estrategias que se habían establecido dentro de este plan de trabajo. No fue aceptada en aquel momento, sin embargo, hubo un cambio en el lenguaje de la carta. No nos podemos frustrar. Nos podemos frustrar porque realmente a veces nosotros queremos lograr las cosas en un tiempo, pero no tiene que ser necesariamente solo en el tiempo, sino mirar qué cosas todavía hay que seguir trabajando. Así que no es hasta el 2017 que el secretario de Salud anuncia, ¿verdad? En el 2018 anuncia que esta vacuna va a ser un requisito. Y fíjense en que parece un póster pequeño en color teal, sencillo, sin embargo fue respaldada esa noticia por 22 organizaciones que respaldaron con su firma, con su credibilidad,
la política pública que había establecido el gobierno. Nosotros no podemos establecer política pública como organizaciones pacientes, pero nosotros podemos abogar y ayudar en la educación, en la formación y en el desarrollo de esa política pública, abogando por la misma. Recordemos que quien establece la política pública es el gobierno, no somos nosotros. Así que nosotros tenemos que trabajar esa parte de abogacía. Sin embargo, los quiero dejar con este mensaje. Esas personas que están sentados en esas posiciones políticas o que son tomadores de decisiones, en la mayoría gubernamentales, son personas que están cada 4 años. Así que nosotros somos los que nos quedamos de manera permanente. Así que yo les quiero regalar esto porque yo lo utilizo mucho cuando me siento a hablar, no abusar de ello, pero sí recordar que usted está en una posición o su organización, una entidad permanente. Las posiciones políticas que son tomadas de decisiones, son personas que cambian cada 4 años, no importa si hay un cambio político o no lo hay. También hay que aprender de las lecciones aprendidas, y es que a veces cuando la política pública se establece y queremos dar demasiado tiempo, tenemos que estar pendientes de los detractores y de los grupos antivacunas, en el caso de nosotros, que van a tratar de torpedear, impedir que esta política pública se implemente. Pero hay que entender y escuchar cuáles son esas objeciones ocultas que a veces verbalizamos de una manera y es por falta de educación, por falta de información, por utilizar información incorrecta o información basada en la pseudociencia y no en la ciencia. Así que, y sobre todo capacitar a los profesionales de la salud porque puedan trabajar con esta parte de lo que es manejar a los padres en el caso de la vacuna. Pasamos a la próxima para ir rapidito. Así que continuamos trabajando foros educativos, continuamos trabajando con el panel asesor hasta que por fin sale la carta normativa del Departamento de Salud, o más bien lo que yo le llamamos el aviso, que establece el mandato de la vacunación primero de los 11 a 12 años, después de los 11 a 14 y así sucesivamente. Sin embargo, todavía seguimos teniendo un problema, el problema de acceso. ¿Dónde vamos a encontrar físicamente el acceso a esta vacuna? Pues se identificó que las farmacias podían ser un buen puente para que se empezaran a vacunar los niños desde los 11 años de edad, que es cuando va la vacuna, y se empieza a abogar porque los farmacéuticos pudieran no vacunar desde los 18 años, sino empezar a vacunar desde los 11 años. A veces hay que sentarse a negociar también y entender y escuchar las partes. Así que entre los pediatras y los farmacéuticos se llegó a un acuerdo de que se empezaría a vacunar después de los 12 años. Eso actualmente se está revisando esa política pública. Así que continuando, fíjense que lo que les estoy tratando de decir es que no podemos decir ya resolví el problema. Hay que seguir identificando retos, hay que seguir trabajando los retos y hay que ir atemperando ese programa paso a paso. Así que vamos a la próxima. Y actualmente, ¿verdad? Cuando miramos la política pública actualmente, también nos dimos cuenta que si no se registraban todas las vacunas en un registro de inmunización, no íbamos a saber quiénes eran las poblaciones vacunadas y quiénes no. Y miren cómo esto afecta a otras áreas. Si este registro no existiera y la ley no existiera, cuando llegó la vacuna de COVID, nosotros hubiésemos podido rastrear todos los datos. Si mañana apareciera un caso de sarampión en Puerto Rico y nosotros no tuviéramos todas las vacunas registradas, ¿sabríamos quiénes están vacunados y quiénes no están vacunados? Esto no es política pública que solamente afecta esta vacuna en particular. Es cómo la política pública que trabajamos y construimos ese mensaje puede impactar a todas las áreas completas que tienen que ver con el tema específico que usted está manejando. Llega la pandemia, cerramos las escuelas, que es donde se monitorea la política pública, así que decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues tuvimos que atemperarnos, tuvimos que cambiar, tuvimos que empezar a hacer proyectos en las escuelas, tuvimos que empezar a trabajar con las enfermeras escolares. Así que, por lo tanto, se detiene en ese momento ese proceso y cuando ya empezamos a establecer la pandemia, tenemos que mirar dónde estamos. Fíjense que yo estoy poniendo en práctica lo que les acabo de decir paso a paso. Continuar monitoreando ese proceso. Y por último, pues lograr, ¿verdad? El eliminar otro obstáculo que encontramos durante el camino fue que las recetas había que utilizarlas para farmacia. Se elimina la receta. Y por último, la última política pública que estamos implementando ahora, y no es una política de nosotros, es una política federal, por eso es que hay que conocer las políticas federales. Actualmente ya toda la población de 19 años o más tiene acceso a esta vacuna y a todas las vacunas. Así que miren el rol de ustedes como organización de pacientes, cómo pueden contribuir en la abogacía y en el abogar porque la política pública de nuestro país vaya atemperándose a la actualidad y a la realidad. Tal vez hoy Voces ya no tenga que hacer las clínicas de vacunación que hacía en el pasado. ¿Por qué? Porque se trabajó con el acceso, se trabajó con la cobertura,
y se trabajó con la política pública y ahora lo que hay que hacer es educar para que esa política pública se implemente. Pasamos a la próxima. Lecciones aprendidas. Enfocarnos en el caso de nosotros no en tanto la vacuna, sino en la prevención de cáncer. A veces nos tenemos que enfocar más en que no es que no tenemos el medicamento disponible, sino es que el paciente, la calidad de vida del paciente, cómo le afecta al paciente, cómo se complica este paciente. Voy a poner un ejemplo del paciente diabético. Paciente diabético que no atiende su condición puede terminar en diálisis o puede terminar en complicaciones más serias si no atendemos la condición o la prevención primaria. Identificar los detractores, escuchar esas objeciones ocultas que a veces no las entendemos, mantener este grupo, como bien dijo Iván, no solamente es mantener la estructura administrativa, sino tener un equipo de trabajo, ya sea voluntario, ya sea teniéndolo contratado, trabajando constantemente con su plan. Unir las historias a los datos y sobre todo no querer hacer todos los cambios de la política pública en un solo proyecto. ¿Por qué? Porque va a tener más detractores y lo que va a pasar es que lo que tú puedes lograr a lo mejor con un plumazo te puede tomar años lograr cambiar la política pública. Eso lo aprendimos en el tema de vacunación. Y también identificar esa desinformación que está afectando tanto a nivel de los medios de las redes sociales y aumentar nuestra voz. En el caso de nosotros, yo siempre digo, me paso peleando, de que los detractores son más vocales, que no creen en la vacunación, versus los que sí creemos. Así que tenemos que ser más vocales. Esa voz se tiene que escuchar más y esa voz unida. Y continuar ese monitoreo de plan. Así que yo creo que esto es lo que yo tengo, Amarili. Muchas gracias, mucho éxito a todas las organizaciones. Nos pueden buscar ya sea la página web, Facebook y el teléfono de nuestras oficinas. Estamos aquí para ayudarlos, apoyarlos y que otras organizaciones puedan llegar al nivel que nuestra organización ha llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Un aplauso para Lili. Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa y más que todo, cómo has podido compartir un trabajo de una década, pero desde una perspectiva de herramientas, ¿verdad? Y eso es lo que aspiramos y lo que buscamos detrás de este taller, cómo le damos herramientas y cómo podemos entender que aunque yo esté trabajando, mi organización se enfoque en otra causa, ¿verdad? En otro enfoque, ¿qué herramientas yo puedo seleccionar que son aplicables a lo que es mi necesidad a nivel de política pública? Quiero, antes de movernos a una pequeña encuesta, resaltar 3 puntos importantes que compartiste. La importancia de medir los resultados, ¿verdad? Y hablando de ese mensaje, ¿cómo sabemos que nuestro mensaje es asertivo si no estamos midiendo el impacto de este mensaje? Así que yo creo que eso es importante. Número 2, manejar la frustración, porque es parte de la vida y de los procesos y todo lo que trabajamos. Así que yo creo que como organizaciones reconociendo, ¿verdad?, el trabajo increíble que hacen con una estructura limitada también de recursos, cómo, ¿verdad?, podemos proveer herramientas para manejar esa frustración de que pues, hoy fue una pérdida, pero mañana va a ser una victoria. Así que yo creo que eso es un tema bien importante a nivel de organizaciones sin fines de lucro. Y número 3, que nos da pie a lo que sería nuestro próximo mensaje, nuestro próximo panelista, que es cómo visualmente puedes compartir en 4 slides una gráfica de esfuerzos sostenidos en el tiempo por más de una década que te permiten tener una conversación con tus stakeholders de acuerdo al tema, porque ahí tenías toda la historia y vas resaltando lo que es de interés para esta audiencia. Pero si esta conversación sería en otro foro, pues vas a seleccionar esos elementos que te van a permitir a tener una conversación con ellos de un tema de interés en común. Y yo creo que eso es un excelente ejemplo para las organizaciones que están buscando cómo construir su mensaje, ¿verdad? De una manera fácil, ágil y que puedas conectar con diversas audiencias. Y lo que quisiera, para cerrar a Marily, quisiera dejarles saber que esto es replicable, porque otro ejemplo y no puedo detenerme, por eso cogí solo ejemplo, pero tenemos en los pacientes primero, que fue en medio de la pandemia, la respuesta a COVID es otro ejemplo, o sea, cómo este modelo puede replicarse en otras áreas terapéuticas o en otras áreas de pacientes, donde básicamente la fórmula está ahí. Así que estamos en la mejor disposición y agradecerle tanto a Maricristi como Iván en la confianza que depositan y al equipo de voces. Aquí tienes 1% de tu coalición Sí. muy bien representada. Pero parte bonito de hacer coaliciones, que cuando vienes a ver, todos somos parte de... Perfecto, muy bien, Y gracias. si puedo añadir a Por eso, favor. lo que yo he visto
visto en todas las organizaciones o coaliciones o alianzas que han sido successful en este tema es que siempre se pone el paciente en el centro. Y así lo hemos hecho en muchos, replicado, como dice Lilian, en muchas otras iniciativas, y eso es lo que verdaderamente impulsa, porque eso es lo que todos tenemos en común, porque puede que todos tengamos distintos temas o distintas metas, pero después que esté el paciente en el centro se puede trabajar. Todo se alinea, todo se alinea. Estoy compartiendo una encuesta. Mira, Lili, sacaron 100%. La pregunta, es importante definir el problema o retos y establecer una meta común, medible y alcanzable. Y todos estuvieron de acuerdo, un 100%. Así que sacaron A en el punto. Bueno, gracias Lili nuevamente. Ahora nos movemos para nuestro tercer panelista. Nuevamente le invito a todos los que están conectados a que compartan sus preguntas a través de lo que son a través del chat, y vamos a tener un espacio al final, un panel para que podamos conversar. Nos acompaña en la mañana de hoy Mari Cristi de Sociedad Americana contra el Cáncer. Mari Cristi para finales de 1973, un grupo de ciudadanos, entre ellos el doctor Víctor Marcial, se unieron para crear una división de la Sociedad Americana contra el Cáncer en Puerto Rico. 5 décadas después y 15,000 voluntarios después, su misión se mantiene en prevenir el cáncer y salvar vidas a través de la investigación, la educación y la prestación de servicios a pacientes. Hace 18 años, me corrige Mari Cristi, pero hace 18 años que Mari Cristi labora con Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico y también presidió la Junta de Directores de la organización sin fines de lucro, pero desde el 2013. El typo. Desde el 2013 se desempeña como vicepresidenta de Control de Cáncer y Servicios a Pacientes y está convencida que en la unión está la fuerza para luchar contra esta terrible enfermedad. Reconocida como defensora experimentada con un historial demostrado de trabajo en organizaciones sin fines de lucro, filantropía, recaudación de fondos, organizaciones comunitarias y atención médica. Fuerte profesional médico con una licenciatura en ciencias enfocadas en tecnólogo médico del recinto de Mayagüez. Bienvenida, Mari Cristi. Gracias por la oportunidad, por estar con nosotros. Y un poco, ¿verdad? Dándole secuencia al mensaje al tema que hemos discutido hoy de Juntos en una sola voz, entendiendo la estructura de las organizaciones, cómo se construye ese mensaje, ahora cómo nosotros compartimos ese mensaje y educamos a nuestros stakeholders, ¿verdad? Cómo los hacemos parte de nuestra misión, de esas necesidades que hemos identificado como organizaciones para que juntos podamos alcanzar, ¿verdad?, metas enfocadas en el paciente. Así que, Mari Cristi, el espacio es tuyo. Como no, gracias por la oportunidad y por, ¿verdad?, para poder compartir nuestras experiencias. Después de oír a Lili ya estoy como extenuada. Porque no se da cuenta que nunca todo eso he quedado extenuada, pero verdaderamente es un trabajo que hacemos con mucha pasión. Y creo que tú mencionaste que uno no se puede frustrar y es la verdad. Y uno no se frustra porque al final del día lo vemos a largo término, ¿verdad? Long term, pero lo tenemos que ver día a día, porque si no nos frustramos. Y nosotros, por ejemplo, en la sociedad siempre decimos, bueno, pues hoy ayudamos a X paciente, hoy salvamos esta vida. Y poquito a poco uno sabe que día a día va haciendo una diferencia y así mismo se trabaja la política pública. Porque si nos enfocamos en que esto es lo que queremos y esto es lo que queremos llegar y no llegamos nunca, porque son 4 pasos para adelante y 5 para atrás, pues tenemos que decir, pues mira, hoy llegamos hasta aquí. Así que es bien importante eso, porque hay veces que sí, se frustra uno y dice hasta aquí. No podemos frustrar, pero tenemos que salir de la frustración. Exacto. Bueno, aquí está la misión de la sociedad, que siempre tengo que comenzar con eso. Como tú mencionaste, la sociedad lleva 50 años, estamos celebrando este año en Puerto Rico, gracias a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros donantes y a la industria, como ustedes, que han estado ahí siempre apoyándonos desde los 50 años para acá. Y somos afiliados a la Sociedad Americana contra el Cáncer Nacional, que ya lleva sobre 100 años. Ellos nos apoyan, llevamos un programa de trabajo más o menos, una misión alineada a ellos, pero puertorriqueñizada, ¿verdad? Y ajustada a las necesidades de Puerto Rico, que no son necesariamente las mismas de Estados Unidos. Tenemos esa libertad
de ajustar los programas y los servicios a las necesidades nuestras. Alineamos alineamientos sobre la importancia de incidir en política pública, es nuestro objetivo y es de lo que queremos hablar hoy. Entender el rol de la abogacía como un canal para influenciar las políticas en salud, que eso ya lo ha discutido ampliamente Lili, y discutir cómo trabajar para lograr que los esfuerzos tengan el impacto deseado. Esos son los objetivos de lo que vamos a hacer. ¿Qué es la abogacía? Pues la abogacía es el proceso deliberado para influir de forma directa o indirecta en toma de decisiones, factores claves o públicos de interés para tomar medidas o apoyar una causa o objetivo político. Ese proceso deliberado para influir esa forma directa o indirecta tiene muchas maneras, ¿verdad?, de hacerlo. Ahí pues cada grupo, cada organización va a buscar la forma más o menos en que entiende que puede incidir o influenciar. Así es que es bien importante saber cómo le vamos a llevar ese mensaje a las personas que queremos influenciar. Importante, se basa en evidencia. Como dijo Lili anteriormente, tenemos que tener los datos, porque sin los datos no podemos llevar ese mensaje, no podemos influenciar. Y eso lo vimos en Sudamérica, que estuvimos ahora recientemente en un grupo de organizaciones de pacientes, pero que tienen ese problema, que no tienen esos datos, esos registros de cáncer en el caso, porque eran asociaciones de cáncer. ¿Y cómo tú llevas ese mensaje si tú no sabes dónde está el problema? Los datos son esenciales. ¿Por qué es importante incidir en la política pública? Bueno, el marco de referencia, ¿verdad?, para la toma de decisiones del gobierno con relación a los objetivos de salud. Tenemos las leyes, tenemos los programas, tenemos los protocolos, las políticas macro, como hablé, ¿verdad?, como el país ve la salud, los planes, reglas y medidas y las decisiones judiciales. Todo eso junto es lo que llamamos la política pública en salud. ¿Y qué es lo que queremos? Las herramientas que permiten el acceso amplio y sustentable. Necesitamos y estamos buscando equidad, reducir esa desigualdad. Nosotros en la sociedad decimos que la sobrevivencia de cáncer no puede estar ligada a tu psico. O sea, no puede depender de dónde tú vivas, del lugar donde vives, si sobrevives o no al cáncer. Y eso es algo que siempre repetimos porque es algo bien real y lo sabemos. El acceso, ¿verdad? Crear esas condiciones y proveer los servicios necesarios para asegurar la prevención y el acceso a tratamiento. Nosotros trabajamos con la enfermedad, la equidad de que a todo el mundo tenga la misma posibilidad de sobrevivir, el acceso, la prevención y la protección, que también es la implementación de, ¿verdad?, posibles riesgos, protegerlos de posibles riesgos. Ahí estamos hablando no solamente de prevención, sino de detección temprana. Factores que inciden en el desarrollo de política pública. Las organizaciones supranacionales y federales, porque aquí estamos incluyéndolas todas, solicitan el compromiso con una posición política. Los hechos validan la selección de una posición política, los datos, como estábamos hablando. Los expertos médicos legitimizan esa posición. Siempre necesitamos tener, son organizaciones de salud, necesitamos tener esos médicos on board. En el caso nuestro, los oncólogos trabajan con nosotros de la mano, porque ellos son los que nos están planteando esos problemas. No solamente tenemos que escuchar del lado del paciente lo que están pasando, sino tenemos que también incluir la parte de los médicos. Los grupos de la sociedad civil pueden educar, apoyar, promover y guiar una posición política. Como dijo Lili, no podemos cabildear. Lo que hacemos es educar. Puede que hay veces que se piense que las dos cosas se conectan, pero en realidad no. Nosotros lo que estamos es abogando, educando para que se lleve a cabo y se pueda lograr. Puede que haya cabilderos. En el caso de la Sociedad Americana contra el Cáncer, nosotros tenemos una organización hermana que se llama ACSCAN, American Cancer Society Action Cancer Network, que está completamente 100% dedicada al cabildeo. Ellos sí están, no tienen la
la clasificación que nosotros tenemos, y el trabajo de ellos se hace a nivel estatal y a nivel federal. La semana que viene vamos para Washington a ese Lobby Day, que van 700 personas, voluntarios, mayormente de todo Estados Unidos. Vamos al Capitolio a abogar por esas políticas que nosotros entendemos a nivel federal, que van a proteger los pacientes de cáncer. Ahí vamos y pedimos los fondos, solicitamos ciertas reglamentaciones que van a ayudar para que haya mayor acceso, etc. El rol de expansión en los grupos de pacientes. Históricamente, las asociaciones de pacientes han tenido un papel importante en ayudar a los pacientes a obtener cobertura para sus tratamientos. En el caso de pacientes de cáncer, eso es extremadamente importante, y es muchas de las iniciativas de política pública que nosotros hemos llevado a cabo son con ese propósito. O sea, queremos que los pacientes puedan accesar sus tratamientos, que sean tratamientos innovadores y que sea a tiempo. El rol en expansión, he estado activamente involucrado en el diálogo sobre la política de la cobertura, adelantando proyectos e iniciativas, como dije, para generar evidencia importante. Por ejemplo, y doy un ejemplo de esto, nosotros abogamos porque esos tratamientos lleguen a tiempo. Pues como nosotros sabemos que no están llegando a tiempo, hay que llevar esa información. Pues nosotros tenemos, gracias, ¿verdad?, a unos colaboradores, un patient journey. Nosotros sabemos que en Puerto Rico más o menos se está tardando de 14 o más semanas el llegar al tratamiento, entre el momento del diagnóstico al momento que comienza el tratamiento. Pues ese es nuestro OPE. O sea, es demasiado tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Ya eso identifica el problema. Y entonces tú puedes ir a buscar, ¿verdad?, qué tipo de iniciativa o política pública podemos desarrollar para reducir ese tiempo, mejorar la sobrevida y que el paciente pues se atienda, tú sabes, con prioridad. Liberando estudios que destacan la carga de la enfermedad. Nosotros continuamente estamos en la prensa hablando de los problemas, de los distintos tipos de cáncer, cómo evitarlo, etcétera. Y creando conciencia sobre la importancia de promover la investigación y el desarrollo en el área de la enfermedad. La Sociedad Americana contra el Cáncer, no solamente local, sino nacionalmente, posiblemente sea uno de los grupos no gubernamentales que más dinero y tiempo invierte en la investigación clínica. Muy importante llevar eso siempre de la mano. Y continuamente posicionando a los grupos como líderes de opinión. Nosotros queremos que el gobierno, ¿verdad?, cuando va a desarrollar esas políticas públicas, si es algo relacionado al cáncer, que nos tomen en consideración, que nos llamen, que nos pidan memoriales cuando van a desarrollar leyes, que nos inviten a las vistas públicas, porque eso es lo que queremos. No queremos que sean, como diría, que inventen a veces y se pongan creativos con leyes que verdaderamente no van a la par, pasa. Pero mientras más posicionado esté uno, pues más acceso uno tiene para que eso no. El valor que aportan las asociaciones de pacientes, pues movilizan la evidencia para realizar la credibilidad del argumento. Todo junto, incluyendo pacientes, todos los que hablamos según Lili dijo, somos los que vamos a llevar, ¿verdad?, esa voz cantante y movilizar esa evidencia. Fomentar vínculos entre los investigadores, las asociaciones de pacientes y los responsables de crear política pública. Vincular a los responsables de crear política pública con los beneficios, con los beneficiarios finales de la misma, que son los pacientes, lo que dijimos. Todo tiene que estar centrado en el paciente. Aumentar el alcance de la política y llegar a grupos marginados. Como dijimos al principio, nuestra función es llegar a esos grupos, Iván lo mencionó también, que son los que no tienen voz. O sea, nuestra función es asegurarnos que esas personas que no tienen cómo expresar sus problemas van a poder recibir y lograr consenso que responda a las necesidades de los pacientes. ¿Qué hace falta para incidir en las políticas? Actuar de manera estratégica. No podemos llegar allí, ¿verdad?, como unos locos y hablar media hora. Tiene que ser, tener bien claro cuál es el mensaje,
El attention span no es el mejor del mundo. Tiene que ser, ¿verdad? Todo claro y preciso con datos y para poder conseguir cambios en los beneficios a toda la población y lograr un modelo de participación organizada y en colaboración con el gobierno. Nosotros necesitamos trabajar con ellos, hay que hacérselos entender. Es como dice Lili, cambian cada 4 años, tenemos que volver a empezar muchas veces, pero nosotros seguimos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué puertas tenemos que tocar. La organización debe contar con un conocimiento ¿verdad? De lo público. Siempre tenemos que saber de lo que estamos hablando y prepararnos para ese mensaje, usar herramientas y planear estrategias y construir capacidades y recursos. Hay que lograr un balance y eso ahí viene en parte lo de la frustración entre lo necesario y lo factible. Nosotros podemos querer un montón de cosas, pero en la realidad cuando llegamos a trabajar en esa política pública, pues nos damos cuenta que no necesariamente se van a cumplir todos nuestros sueños. A mí me gustaría que todos los pacientes de cáncer tuvieran cobertura 100%, no tuvieran que pagar deducible y esperaran 2 semanas y ya estuvieran tratándose, pero sabemos que no es factible. Así que tenemos que ser, ¿verdad? Ese compromise entre lo que quisiéramos y lo que es factible. Entre lo esencial y lo deseable y considerar la capacidad y las habilidades de las asociaciones. No todas tienen la misma capacidad. Una asociación pequeña sin recursos quizás no pueda aspirar a grandísimos cambios, pero poquito a poquito o uniéndose en colaboraciones o en alianzas, que verdaderamente les tengo que decir que es la forma que hemos podido conseguir muchos de los, que se aprueben muchos de los proyectos. Existe una alianza que hemos participado, además de Voces, que trabajamos ciertas iniciativas. Hay otra que se llama Alianza para Acceso a Medicamentos, que ahí tenemos grupos de pacientes de todos los diagnósticos, porque hay mensajes que no son específicos para una enfermedad. Y mientras más grande el grupo y más colaboración existe, más posibilidad tiene de incidir en esas decisiones políticas. Posibles actividades ¿verdad? De cómo lograr desarrollo de materiales. Esto es fabuloso, siempre tener un material preferiblemente sencillo que tú puedas llevar y entregar, materiales sobre datos básicos sobre los datos de la enfermedad, organización de campañas de concienciación. En el caso de cáncer es uno de nuestros pilares. Cursos de capacitación, no solamente, ¿verdad? A nuestros voluntarios para que sepan de lo que están hablando, sino también a las otras organizaciones que trabajan con nosotros y a los pacientes. Nosotros tenemos le damos mucho peso y mucha importancia a los cursos de capacitación y de orientación a los pacientes y grupos de apoyo. Convocar reuniones con grupos externos, las alianzas, generar reuniones 1 a 1. Esto es bien importante con los legisladores y las personas, ¿verdad?, que hacen cambios de política pública. Tú tienes que tener esa conversación directa, siempre tratar de que sea en persona, monitorear el desarrollo de la ley. Esto es sumamente importante. La ley, una vez uno logra, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, que se apruebe, ahí no quedó. Hay que seguir ese monitoreo de la ley, qué está pasando con ella, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, porque las leyes, muchas de ellas suenan fabulosas, pero luego en la práctica vemos que no necesariamente se están cumpliendo como dice la ley. Así que el trabajo no termina y ahora en Puerto Rico que las leyes van a la Cámara, al Senado, salen, van al gobernador y después del gobernador van a la Junta. Y tenemos varias leyes sumamente importantes, como ustedes sabrán, que se han quedado en la Junta y tenemos que seguir entonces ese monitoreo y ¿cómo te digo? Y seguir llevando ese mensaje de la importancia de esta ley y pidiendo a la Junta, al gobierno que la defienda, etcétera. Y una vez sale de la Junta y ya se firmó, todavía hay que seguir. Nosotros le llamamos, no es seguimiento, es perseguimiento. Okay.
un rol activo en la toma de decisiones requiere una mayor preparación y compromiso, tomar ventaja de las fortalezas y logros de las asociaciones, todas tienen distintas fortalezas, generar alianzas, volvemos a lo mismo, alianzas, posicionar el rol actual y potenciar las asociaciones de pacientes en las políticas de salud. Y ahorita mirando un reporte de organizaciones sin fines de lucro que produce estudios técnicos, me sorprende que dice que 7 de cada 10 organizaciones tienen inherencia en la política pública. O sea, que quiere decir que sí, que las organizaciones están envueltas de una forma u otra en política pública, y eso es bueno, eso es importante, porque eso es lo que queremos fortalecer. Yendo ahora un poquito más en detalle a la sociedad, ¿verdad? Los retos que hemos enfrentado en las que trabajamos normalmente y tratamos de desarrollar política pública, promover proyectos que impacten la salud pública de Puerto Rico en las áreas de prevención y seguimiento. Queremos que la prevención sea, y sabemos que no necesariamente es, como digo, el enfoque, ¿verdad?, de la salud en el país. Y gracias a Dios, pues Puerto Rico tenemos un tremendo acceso a prevención y seguimiento, porque aquí todas las pruebas de seguimiento están cubiertas básicamente por todos los planes médicos, incluyendo el de. Así que no hay excusa. Y hay programas, por ejemplo, el programa que tiene el Centro Comprensivo de Cáncer con un gran del CDC, que personas que no tengan ningún plan médico, ni que no cualifican ni para vital ni para planes privados, pueden acceder sus pruebas de detección temprana de cáncer cervical y mama a través de ese programa. O sea que hay formas de acceso. Acceso a los servicios para pacientes de cáncer en Puerto Rico, asignación de fondos gubernamentales para apoyar la lucha contra el cáncer. Nosotros recibimos cierto funding que siempre pues tenemos que salir a defender. Próxima. Estrategias para enfrentarlo, volvemos a las coaliciones, y aquí me falta una de las más importantes, que es el Centro Comprensivo de Cáncer, con quien trabajamos mano a mano muchas de las iniciativas que hacemos, tanto de prevención como de política pública. Coordinar visitas a los legisladores con información educativa, ya hablamos de que es importantísimo llevar todos esos mensajes y toda esa data. Y colaboramos con ACSCAN, que fue lo que le mencioné anteriormente, que nos dan support aquí en Puerto Rico para trabajar no solamente local, sino federal. ACSCAN estuvo sumamente activo en el trabajo de cabildeo en Washington para conseguir, junto con muchísimos otros grupos, para conseguir la aprobación de los fondos de Medicaid en Puerto Rico. Enfoque de sociedad, acceso a la atención al paciente y de aquellos que buscan servicios de detección temprana, reducir las tasas de mortalidad. Nosotros ponemos unas prioridades porque obviamente son todos los cánceres, y aunque los trabajamos todos, siempre tenemos unas prioridades que son el cáncer de seno, el cáncer colorectal en Puerto Rico, que es el que más muertes causa cuando suman hombres y mujeres, y prevenir los 6 tipos de cánceres asociados al VIH. Esa es la parte que trabajamos desde un principio en colaboración con VOCE. Reducir las barreras para el cuidado del paciente de cáncer. Disminuir el consumo de tabaco a nivel mundial, que eso siempre lo hemos tenido en nuestro plan de trabajo, y en eso trabajamos en conjunto con la Coalición de Tabaco de Puerto Rico, y fuimos clave junto con todos los demás stakeholders en la implementación de la Ley 40, que es una de las leyes, y después de eso han habido muchas enmiendas más fuertes que existen en la nación para evitar que la gente fume. Y tengo que decir que Puerto Rico tiene el % más bajito a nivel nacional de cáncer de pulmón. Y eso es un gran logro. Además de la ley, pues obviamente un tax de $5.10 por cajetilla, el más alto en la nación también, pues hace que aquí los fumadores sean apenas un 9.8% de la población. Está bastante controlado. Y eso es un ejemplo de política. Eso es un ejemplo porque esa ley fue bien importante para poder comenzar
lograr eso. Y somos el ejemplo a nivel nacional. Asegurar que el sector de salud sin fines de lucro y que lucha contra el cáncer tenga sustentabilidad económica. Eso lo hemos dicho los tres, porque sin el apoyo económico es muy poco lo que podemos hacer. Y cada día tengo que decir que se hace más difícil el conseguir esos fondos y la necesidad es cada día más. Hemos visto un aumento después de la pandemia inmenso en solicitudes, no solamente en cantidad de personas solicitando, sino en cantidad de dinero que están solicitando en año. Abogar por políticas legislativas que aporten a la accesibilidad de servicios. Y eso se repite y se repite. Acciones necesarias. Quiero resaltar la primera, porque esto lo llevábamos siempre repitiendo, activar la Junta Asesora de Cáncer conforme a lo que dice la Ley 275, la Carta de Derecho al Paciente de Cáncer y Sobreviviente, ya está activada. Nos tomó 10 años lograr que esta Junta se conformara tal y como lo dice la ley. Este año nos hemos estado reuniendo bajo la dirección del doctor Rodríguez Schmidt, que es el designado por el Departamento de Salud para liderarla. Y la idea es tener una Junta que le provea al gobierno, a todas las distintas oficialidades del gobierno, la información necesaria para crear política pública que sea conforme a las necesidades de los pacientes. Redactar, actualizar y adoptar reglamentos pertinentes. No sirve de nada una ley que se aprueba si no tiene la ejecución de la misma. Y centrar el sistema de salud en el paciente con integración de servicios, mejor calidad de vida, incluyendo el acceso a servicios de cuidado prolongado. Y aquí añado cuidado prolongado y lo subrayo porque es una de las metas que tenemos, es lograr que los pacientes tengan acceso a ese cuidado prolongado, tanto sea cuidado en el hogar para pacientes que estén, ¿verdad?, que necesiten ayuda, pero sobre todo hospicio. Estamos trabajando fuertemente y abogando fuertemente para que el hospicio sea incluido en el plan vital, que actualmente no lo está. Y eso verdaderamente es un problema serio. Tenemos pacientes muriendo sin los servicios necesarios al fin de... Y son pacientes que acaban hospitalizados costándole al gobierno muchísimo más dinero de lo que cuesta tenerlos bajo. Próximo. Puede. Nada, estos son por encimita y no voy a entrar en detalle. Son las leyes que hemos trabajado, que son ejemplos, al igual que Lili reseñó todo lo que se ha trabajado en política pública para conseguir el acceso a la vacunación. Pues esta es la ley de no fumar, que es del 1993, próxima. La Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer, que fue del 2012, esta es nuestra Biblia. Y es la que nosotros seguimos educando no solamente a los pacientes para que sepan cuáles son sus derechos, sino a los proveedores y al gobierno y a todas las partes para que sepan exactamente qué es lo que por ley el paciente de cáncer necesita y merece. La ley 107 del 2012 fue una ley que no mucha gente sabía que existía y es una ley que dice que las aseguradoras están obligadas a pagar la quimioterapia oral en vez de la intravenosa, si entienden que es una mejor opción para el paciente. Cuando empezaron a aparecer las nuevas terapias orales, muchos planes no querían pagarla, querían, ¿verdad?, que fueran sustituidas por las más viejitas intravenosas, y yo siempre lo pongo porque es bueno que sepan que existe una ley que dice claramente que sí tienen que pagar. Por eso es que las leyes hay que promoverlas. La ley 177 fue una ley que nosotros trabajamos junto con una sobreviviente de cáncer que ahora está en el Capitolio trabajando, fue becaria nuestra, y es una ley para el sector privado que dice que tienen que proveerle un acomodo especial a los niños cuando tienen alguna enfermedad crónica, no solamente cáncer. Existía para el sistema público, pero no para el privado. Y esta ley también la hemos tenido que promover porque el sistema privado no conocía. La ley 82, este es nuestro dolor de cabeza. Esta es de las leyes que yo mencioné que han quedado detenidas en la Junta de Control Fiscal.
por un posible impacto fiscal que todavía no se ha determinado con exactitud cuál es, que varía desde 25 millones hasta $400,000 y están variadas las opiniones que pues verdaderamente no hemos logrado sacarla adelante, pero seguimos con el perseguimiento. Próxima. La ley 142 quedó detenida en la Junta de Control Fiscal y entendemos que esa pues se va a quedar ahí, no va a progresar. Era una ley que ahorita alguien mencionó que tú no podías poner todas las cosas juntas en una sola ley y eso pasó con esta ley. Y dentro de esta ley estaba la prohibición de la práctica de los copay accumulators, la cual ya se presentó un nuevo proyecto, no está aquí porque es muy reciente, pero tenemos, ¿verdad?, la satisfacción de que se presentó un proyecto aparte, que ya el gobernador firmó, todavía no ha llegado a la Junta, pero no tiene gran impacto fiscal, así que entendemos que no debe haber problema, y eso fue también en colaboración junto con la industria farmacéutica, que entiende que los cupones y los descuentos de los medicamentos tienen que ir en beneficio directo al paciente. Eso estaba dentro de esta ley, así que estamos tranquilos, que aunque esta no pasó, sí pudimos pasar la ley 1008, que ahora es la ley 109, es el número de la ley. Este es el documento que les hablé. Entiendo yo que toda organización debe tener clara cuáles son sus metas, ¿verdad? Y su plataforma legislativa. Mientras más clara tengan sus objetivos, más fácil es llevar ese mensaje. Nosotros desarrollamos este documento hace unos años, gracias, ¿verdad?, a la industria que nos ayudó, farmacéutica, a poderlo financiar y nos ha servido de gran ayuda. No, hay que hacerle un update en algún momento porque hay cosas, ¿verdad? Esto no es estático, pero verdaderamente tener esto plasmado en un documento ayuda a llevar ese mensaje. Y este siempre lo pongo cuando termino, porque esto es bien sencillo, ¿verdad? Cómo se crea una ley, como ven, es bien fácil, muy fácil. Es bien fácil. Una semana esto para explicar. Eso es, no, yo ni trato de explicarlo, yo simplemente lo pongo porque visualmente es para que ustedes entiendan cuán complicado. Y esto es solamente para presentar la ley. No, después de esto todavía hay un montón de pasos que hay que llevar a cabo. Pero yo entiendo que todos juntos trabajando por un propósito que es el paciente, aunque haya que dar todos estos pasos, después que tengamos, ¿verdad?, la asesoría necesaria, pues vamos logrando adelantos poco a poco y lo hemos visto aquí con todo lo que se ha presentado y entendemos que hoy día nuestros pacientes están en mejor situación de lo que estaban antes de que todas estas leyes estuvieran. Estas son algunas fotos de nuestras visitas continuas cuando vamos a Washington, que es lo que vamos la semana que viene. Puerto Rico está ahí representado. Y allá pues siempre visitamos a la oficina de Jennifer González y tratamos de llevar ese mensaje a otros legisladores de la importancia, ¿verdad?, también de recordarse que Puerto Rico está presente y necesita de muchas de esas políticas federales que van a la larga incidir en nuestra política pública local. Ha estado fascinante toda la información que nos han compartido. Gracias, Maricristi, y un poco, ¿verdad?, reforzando temas o puntos bien importantes de tu presentación. Yo creo que ese balance que mencionas entre tener la perspectiva del paciente, pero también del profesional de la salud, siempre es bueno tener ambos lados ¿verdad?, de la moneda y tener claridad en cuáles son las necesidades de ambos sectores. Y no quedarse con lo anecdótico, porque sí, ¿Cómo se sostiene? Porque sí recibimos pues todos los días a través del centro de servicio a pacientes, esos pacientes llamando con todos esos problemas. Nosotros lo sabemos de primera mano porque nos llaman, pero si no tienes los datos y no tienes los números, pues el anecdótico se queda en el aire. Hay que tener siempre lo más posible la data lo más posible detallada para poder llevar ese mensaje. Sí, eso es un punto bien importante. Y otro, ¿verdad?, que quería mencionar es el balance entre lo
lo aspiracional y lo alcanzable. Yo creo que eso es algo muy importante en cómo definimos. Idealmente este sería nuestro mundo, pero ¿cuáles son esas pequeñas acciones que nos van a ir llevando poco a poco, ¿verdad? Crear ese balance, yo creo que es sumamente importante. Estoy compartiendo una encuesta a ver cuánto sacan, Marily, en tu examen. Es fácil. Porque es importante incidir en políticas públicas para crear y proveer los servicios necesarios para asegurar la prevención y el acceso a tratamientos, reducir las desigualdades existentes y lograr equidad en la salud para proteger a la población en riesgo, todas las anteriores. Así que un 100% contestó que todas las anteriores sacaron en el examen. Mira, Marily, antes de que entremos a eso, yo quisiera primero felicitar a Marily por su presentación, pero quisiera que no nos vayamos con la idea de que la política pública es solamente cambiar leyes. Una política pública puede ser desde una carta normativa, desde una política en una empresa, ¿verdad? Que impacta a esa comunidad en particular, una carta normativa, por ejemplo, en este caso, que la genere el secretario de Salud, una carta normativa que a lo mejor la genere la aseguradora o en este caso ACES, pues cambia y es como son pequeños peldaños para ir logrando este big, como dice Marta Sánchez, lo que sería la small P y la big P, o sea que pensemos, y lo traigo porque no estoy clara cuántas organizaciones están conectadas y cuán chiquitas o pequeñas, no quisiera que nos vayamos con, ¿verdad? Con esta gran expectativa, sino la sociedad ha trabajado desde cartas normativas pequeñas hasta estos proyectos gigantes como tal. Igual las proclamas Hasta una proclama es una política pública. Y a veces la encontramos como es la que te da base, ¿verdad? Para que puedas trabajar en esfuerzos. Y a Marily, debo de añadir que cuando hablamos de política pública, no estamos hablando solamente del Capitolio o del gobernador. Uno hace también política pública, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo llevando a cabo un proyecto con los municipios para crear unas resoluciones municipales, municipio por municipio, de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que sea esta misma plataforma legislativa, porque entendemos que si viene de abajo, y si el municipio y su ¿cómo se llama? La legislatura municipal entiende, pues esa es la base. Y queremos que las personas, las comunidades, sepan todas estas leyes y que entiendan y que venga esa petición desde la base, desde la gente. Y después vamos a recoger todas esas resoluciones municipales, que ya tengo como la mitad, y las vamos a presentar a la legislatura y al gobernador y al secretario de salud. Mira, esto es importante. No es que nosotros lo estamos pidiendo, esto lo está pidiendo todo. Claro, un poco como traer todo lo que de forma directa o indirecta a la mesa para tomar acción. Sí, yo creo que también algo que quisiera destacar, doy la palabra a Iván, algo que dijo Marily es que no se quede la política pública como un proyecto de ley, sino que a veces caemos en el error de no comunicarlo y los pacientes no lo saben, o no lo saben los stakeholders, o no lo saben y se queda en letra muerta, que es cuando decimos un proyecto se queda en letra muerta. Dani, vas a comentar. Yo creo que precisamente iba en esta dirección, ¿verdad? Se desarrollan muchas leyes y reglamentos y cómo nos aseguramos de la responsabilidad de los grupos de pacientes, asegurarse de que eso está implementándose adecuadamente, porque si no, pues se queda, como dice Lili, en letra muerta. Y nosotros tenemos muchas leyes, muchos reglamentos, muchas regulaciones en las cuales no estamos tomando la ventaja porque no se implementan adecuadamente. Y con los cambios de gobierno, ¿qué pasa? O sea, ponen cartas normativas, usted tal y tal entidad no está cumpliendo con esta ley, pues empieza, ¿verdad? A hacer, la ley empieza a ser efectiva, de momento hay un cambio, cambia todo el mundo y vuelve otra vez, tienes que devolver. O sea, es continuo. Por eso todavía estamos con las leyes de hace 10 años y todavía seguimos insistiendo en que hay partes de ellas que hay que trabajar. Lo otro que quería mencionar es que María Cristi mencionó de organizaciones
que sí se dedican al cabildeo. Hay una sección del IRS que se llama 501C6. Hay organizaciones que son 501C3 y tienen una filial que es 501C6. Y eso es importante conocerlo porque si tú vas a envolverte en cabildeo activo, pues, y eres una organización sin fines de lucro, pues tienes que asegurarte que tienes la clasificación adecuada. Los PACs trabajan a través de la 501C6. Así que es importante, ¿verdad?, conocer esos elementos en el IRS cuando se estructure la organización. Y hay una oficina en el Capitolio que yo fui a hacer una consulta para asegurarme, ¿verdad?, que lo que yo estaba haciendo estaba en compliance con la clasificación correcta, y ellos le ¿Cuál es brindan. la oficina para Es una oficina de cabildeo, específicamente dentro del Capitolio. Ellos te dan la ley y pues más o menos te dan una opinión de que dirección? Y ahí es donde uno se registra. Exacto. Ah, perfecto. O si fuera cabildeo, ahí es que te registras. En el chat, ya estamos, ¿verdad?, por concluir, pero no quiero dejar pasar el agradecimiento profundo que tengo. A mí me da mucho entusiasmo siempre compartir con ustedes y un poco más en esta ocasión extendido, porque es un espacio donde estamos apoyando a otras organizaciones y nuestros recursos son organizaciones comunitarias también. Yo creo que eso es bien importante, cómo compartimos la experiencia, cómo aprendemos juntos y cómo construimos juntos en una sola voz. Así que estoy sumamente agradecida. Le voy a leer brevemente algunos mensajes, pero excelente presentación. Gracias a todos los panelistas. Gracias. Recuerden que pueden... excelentes presentaciones. Agradecida Pia por los panelistas. La educación al paciente es primordial para tener buena salud, y de hecho tenemos hasta una recomendación de hacer un próximo taller con pacientes, traer a los pacientes y que ellos puedan compartir un poco su journey, y me parece de mucho valor. Así que Los pacientes siempre son importantes. Y cuando Cuando uno lleva estos mensajes, muchas veces debe de ir acompañado con un paciente. El paciente debe de ser, siempre que se pueda, la persona que tiene ese contacto directo con ese decision maker, porque eso es lo que tú quieres. Es la voz Es del la voz paciente. del paciente. La voz del paciente. definitivamente, gracias a todos. Estoy súper alegre por esta oportunidad, y a nombre de mis compañeros también del Comité de Conectados por los Pacientes, gracias por el espacio. Vamos a estar compartiendo a modo de cierre una última pregunta, y más que todo es que puedan seleccionar. Estos son los temas que habíamos identificado en noviembre, ya sacando el tema de conectar de una sola voz, que otros temas les gustaría que compartiéramos. Así que los invito a todos los que están conectados que por favor compartan. Tenemos el desarrollo de capacidades para esfuerzos de política pública, recopilación y manejo de datos, desarrollo de estrategias de comunicación asertiva y desarrollo de estrategias entre organizaciones comunitarias, ese espacio de mentoría que es tan importante. Así que les agradezco a todos que compartan su opinión. Les vamos a estar tomando en consideración para los próximos talleres. Y ya a modo de cierre, y no menos importante, le voy a estar compartiendo a todos los que están conectados el lanzamiento oficial de nuestra plataforma de Conectados por los Pacientes, donde vamos a tener esta grabación, pero también diferentes recursos, secciones y próximos talleres. En este punto de encuentro donde, ¿verdad?, como industria vamos a hacer parte y foro para las conversaciones importantes que le dan la voz a nuestros pacientes. Así que voy a dejar de compartir aquí para que nuestra compañera pueda compartir la pantalla y puedan ver el espacio. No sé si Iris, si puedes ir compartiendo el landing page, lo vamos a publicar en las redes sociales para que lo tengan también. Y por último, ¿verdad? No sé si se puede ver, sino igualmente compartimos el link para que lo puedan ver más adelante, respetando, ¿verdad?, el tiempo de todos.
Y ya pues para cerrar, nuestro más grande agradecimiento, saben que estamos aquí a la orden y para nosotros es un privilegio contar con su experiencia. Así que gracias, un aplauso a nuestros panelistas y a todos los que están conectados. Se les va a estar enviando una encuesta del evento, los queremos escuchar y gracias a todos y que tengan un excelente día. Qué cómico, que es la tecnología.